Buenas noches, ¿no? Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de oración. Bueno, nuestro pastor Joe y su esposa Jane están un poco delicados de salud, así por esta razón están con nosotros, ¿sí? Entonces oramos, oramos al Señor, ¿sí? Amado Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu compañía, por tu presencia en medio nuestro, porque tu Espíritu habita en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, en nuestras vidas. Y Señor, queremos pedirte que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, y que también podamos orar con todo nuestro corazón, como dice tu palabra: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Gracias te damos, Señor. Gracias por cada uno de los presentes y por aquellos que se han de añadir en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El día de hoy quisiera hablar acerca de el hombre, ¿cierto? El hombre. Pero el hombre a la luz de la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del ser humano? Porque obviamente el ser humano se califica a sí mismo, ¿no es cierto? El ser humano tiene un concepto de sí. Y probablemente lo que él resuelva acerca de sí mismo, ¿no? La opinión del propio hombre, si no parte de las Escrituras, entonces va a tener un resultado equivocado, va a tener un resultado errado. Y queremos hablar precisamente de ello, y quiero que me ayuden con los versículos que voy a citar, por favor, ¿sí? Son conocidos, pero es importante nuevamente verlos para que con mayor convicción sepamos acerca del ser humano. Hay una frase que se le atribuye a un filósofo franco-suizo, me parece Juan Jacobo, ¿se acuerdan su apellido? Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Algo así. En su libro El contrato social se le atribuye esta frase, dice: el hombre nace bueno, la sociedad es quien la corrompe. Y entonces eso se pronuncia, se menciona y se cree, se afirma así: el hombre es bueno, en realidad la sociedad, el medio en que se desenvuelve, la cultura es quien va corrompido. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Será cierto esa frase que se le atribuye? El hombre es bueno, la sociedad lo corrompe. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo que queremos saber. ¿Qué dice? ¿Quiénes somos a la luz de lo que la palabra de Dios enseña? ¿No es cierto? Entonces, sabemos que el ser humano en el inicio, ¿cómo fue creado? Perfecto, ¿no es cierto? Dios lo creó al ser humano perfecto. Vemos esa relación que disfrutaba el ser humano con Dios, ¿no es cierto? Y vamos a mencionar algunos versículos, por favor. En Génesis capítulo 3, versículo 8. Ya después de la caída, se nos muestra cuál era la relación que tenía el ser humano con Dios. A pesar de que el ser humano ya había caído, sin embargo, leemos en Génesis capítulo 3, versículo 8. Alguno que lo lea, por favor, con voz alta o lea así. A ver, Ángel Bach. Génesis 3, 8, por favor. Muy bien. Génesis 3, 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Muy bien, gracias, Ángel. Y aquí vemos, ¿no es cierto? Ya después de la caída, pero aquí se nos revela algo importante. Cómo era la relación de Dios con sus criaturas, con Adán y Eva. Dice que la voz de Dios, ¿qué? Se paseaba en el atardecer, al fresco del aire. Esto nos indica que la relación entre el ser humano y Dios era hermosa, ¿no? La voz de Dios se paseaba al fresco del aire de la tarde, es decir, en un momento apropiado, escuchaba la voz de Dios. Y esa era la relación que disfrutaba el ser humano con Dios originalmente. Pero sabemos en este capítulo 3 que ellos desobedecen a su creador, ¿no es cierto? Aquel que le dio la vida, aquel que es el autor de la vida, a quienes ellos se debían la vida, la existencia de Adán y Eva, se la debían a su creador. Él les había provisto de todas las bondades, ¿no?,
que vemos en la palabra de Dios. Vamos a ver en Génesis capítulo 2, por favor. Génesis capítulo 2, rapidito, a ver. Creo que voy a nombrarles, hermanos, ¿no? Para que me ¿ya? Así como es la dedocracia, ¿ya? Ajá. Versículo 15 y 16. A ver, nuestra hermana Génesis capítulo 2, versículo 15 y 16. Voz alta, a ver. Ninosca, por favor. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 17 también, por favor. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ya, aquí está, ¿no es cierto? Esta es la orden de ¿quién? Del Creador, de Dios. Él crea, Él manda, ¿no es cierto? Esto nadie puede discutirlo, ¿no? ¿Cierto? ¿No está bien? Sí. Él es el Creador, Él tiene derechos sobre sus criaturas y Él manda. Nadie tiene por qué enojarse. ¿Por qué me mandas? Porque esta es nuestra actitud siempre, ¿no es cierto? La actitud del ser humano desde que ha caído es rebelde, ¿no? ¿Por qué pues tengo que obedecerte a ti? Y siempre cuestionando la autoridad, ¿no? Pero aquí vemos desde el inicio la autoridad ejercida, ¿no es cierto? Vemos a Dios mandando, no hay problema. No tenemos por qué ofenderlo. El ser humano no tiene por qué ofenderse cuando Dios manda, ¿no? ¿Amén? Y aquí Dios manda y vemos aquí la generosidad de Dios. De todo árbol del huerto podrás comer, ¿no es cierto? Hay una abundancia de parte de Dios, solo de este árbol no vas a comer. Y de esa manera el ser humano debe mostrar su lealtad y su obediencia a Dios. Pero ¿qué sucede en el capítulo 3, versículo 1 en adelante? Dice que el ser humano desobedece esa voz de la autoridad. Manifiesta su rebelión, su rechazo a Dios. Eso es lo que podemos deducir. Y hay un agente claro, ¿no es cierto? Ahí está Satanás en el capítulo 3 que aparece, ¿no es cierto? En forma de la serpiente. Y vamos a ver ese versículo, por favor. En Génesis capítulo 3. Vemos claramente cómo este ser contradice el mandamiento de Dios. Versículo 4, por favor, de Génesis 3. A ver, vamos a pedirle a Luciana. Génesis capítulo 3, versículo 4, en voz alta, por favor. Okay. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Gracias, Luciana. Entonces, vemos aquí una contradicción directa a la palabra de Dios. Dios había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que de él comas, te aseguro, aquí no hay vuelta que darle, como decimos. Va a suceder, vas a morir. Pero ¿qué hace el ser humano? Come. Claro, aquí hay un agente, ¿no es cierto?, que ingresa, que es la serpiente. Pero ellos tenían la palabra, claro. Y igualmente nosotros tenemos la palabra, hermano. Por más que se presente el enemigo mismo delante nuestro, o cualquier persona, por más autoridad que tenga y quiera contradecir la palabra de Dios, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Obedecer la palabra de Dios, porque esa es nuestra seguridad. La voz de Dios, la palabra de Dios. Y entonces el ser humano cae, ¿no es cierto?, desobedece a Dios, obedece la voz del enemigo. Y ahí inicia la tragedia del ser humano. Entonces, a partir de ahí, ¿qué ha pasado con la raza humana? Ha sido afectada por el pecado. Ciertamente moriréis, y eso ocurrió. Su comunión con Dios, ¿qué pasó? Se rompió. Por eso es que ellos, cuando la voz de Dios se pasea, ¿qué hacen? Se esconden, hemos leído. Ahí está, o sea, ya se rompió la comunión con Dios. Esa comunión que disfrutaban, que era habitual, en el atardecer, oían la voz de Dios, ya se rompió. Ahora ellos se esconden, porque el pecado produce eso, rompe la comunión con Dios. Correcto. Y luego, posteriormente, ocurre la muerte física, ¿no? Adán llega a vivir más de 900 años, llega a morir, y así ocurre con la raza humana. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de eso, El juicio. ¿quién lo estableció? Dios, porque dice: ciertamente morirás. El pecado trae como consecuencia la muerte, hermanos amados. Entonces, el ser humano se encuentra así. Todos nos encontramos en esa
condición, hermano. Estamos separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra. Vamos a ver Efesios 2.1, rapidito, por favor. Efesios 2.1. 2.1 al 3. A ver, Mónica, por favor. Lo tenemos, a ver, vamos a escuchar los amén. Amén. Efesios 2.1 al 3, por favor. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Muy bien, aquí ya el apóstol Pablo, estamos ahora en el Nuevo Testamento, ¿no? Miren cómo toda la palabra de Dios está en armonía, ¿no es cierto? En Génesis 3 ocurre la tragedia, el ser humano al rebelarse contra su creador, el autor de la vida, se rompe la comunión, y el apóstol Pablo ahora explica, ¿a quiénes? A nosotros, a los creyentes. En ese tiempo a los que vivían en Éfeso, pero ahora a nosotros. ¿Qué nos dice? En otro tiempo, antes que Jesucristo llegase a sus corazones, ustedes seguían la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren, hermanos, cómo la palabra de Dios nos deja claramente cuál es la condición del ser humano. El hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, según Efesios 2.1. Así se encuentra. Esto, ¿en qué debe hacernos reflexionar, hermano? Mire usted, el ser humano es pecador por naturaleza. El pecado ha ingresado a este mundo por medio del alma, ¿cierto? Dice Romanos capítulo 5. El ser humano sin Cristo yace en la oscuridad. Esto es lo que también el pastor Joe Martínez, recuerdan, este domingo habló acerca de Juan, y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que ahora tendrá la luz de la vida. Amén. Miren, entonces, ¿qué cosa podemos aprender de la condición y el estado en que el ser humano se encuentra? Algo, hermano. Voy a citar unas palabras que escuché de una joven. Decía así: ella admiraba mucho a la persona para quien trabajaba, ¿no es cierto? Una persona un excelente profesional, una persona destacada, exitosa en su profesión. Y ella había quedado deslumbrada del empresario exitoso, de la persona con quien trabajaba. Y ella decía: es una persona excelente. Lo único que le falta es conocer a Jesús. ¿Qué le pasa? Le falta todo, hermano, porque él podrá tener todos esos logros académicos, éxitos económicos, pero la luz de la palabra de Dios está muerto en sus delitos y pecados. Y nosotros podemos dejarnos engañar, como la serpiente fue engañada, como la serpiente engañó a la mujer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no conocemos a veces muy bien y no tenemos esa convicción, y a veces podemos pecar de ingenuos. Entonces usted pone la esperanza y la confianza en un hombre, en una mujer, pensando, lo puso en un pedestal, ¿no es cierto? Y cuando le conoce, descubre realmente quién es, lo que dice la palabra de Dios. Un hombre sin Cristo, una mujer sin Cristo, está muerto en sus delitos y pecados, hermano. Por más logros y éxitos que haya alcanzado en esta tierra, por más ilustrado que sea en esta tierra. Las noticias dan evidencia de eso, ¿no? Médico famoso, experto en cirugía estética, abusó de su cliente mientras realizaba sus prácticas de cirujano. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, me refiero, así es. Porque, dice la palabra de Dios, el hombre que está sin Cristo y sin Cristo es por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Hermanos amados, ¿quién es el hombre a la luz de la palabra de Dios?
No es lo que él pueda describir de sí mismo. Es lo que Dios dice. ¿Quién es el hombre? Ya les di el ejemplo, una vez estamos con los varones ahí. Y ahí están los libros, ¿no? Los libros para los jóvenes, gruesos, así dice, ¿no? Descubre el héroe que está en ti. Así dice. Ahí está. Pero eso es una frase que se acuña y tú dices, caramba, leyendo este libro, haciendo lo que este libro me dice, yo voy a ser un mejor hombre, una mejor mujer. Tu desarrollo personal. Hay que ir a las escrituras y saber quién es el hombre. Porque si no, usted va a pecar de ingenuo. Ingenua. Hermano amado, hermana amada. Entonces, ¿quién es el hombre? Está muerto en sus delitos y pecados. Por eso es que el Evangelio, apreciados hermanos, son buenas noticias. ¿Por qué son buenas noticias? Porque anuncia salvación para ese hombre, para esa mujer que se encuentra en ese estado perdido, en bancarrota espiritual, que es miserable. Pero no se da cuenta, porque está ciego, no se da cuenta. Pero buenas nuevas, el Evangelio, son buenas nuevas porque dice las cosas como son y cómo se encuentra el ser humano, hermanos amados. Por eso es que predicamos el Evangelio. El pastor Eddie el domingo decía, por eso anunciamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay alguien que ha logrado vencer al príncipe de este mundo, que es Satanás. Y Cristo nos liberta del poder del pecado para que no andemos según la corriente de este mundo, sino una vida nueva. Apreciado hermano. Por eso usted, si es creyente, debe sentirse gozosa, feliz, porque eso es lo que ha pasado. Si usted no entiende eso, entonces piensa que usted nos está haciendo un favor al venir a la iglesia. Usted piensa que mi presencia en la iglesia es la necesita. Apreciado hermano, no es así. Usted ha sido rescatado de la potestad de las tinieblas, dice Colosenses 1:3, al reino de su amado Hijo. Y ahora usted pertenece a la familia de Dios por la gracia de Dios. Para que sea un hombre nuevo, para que sea una mujer nueva, para que viva para su gloria. Amén, hermanos. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a orar en este momento por que conozcamos bien, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, ¿quién es usted? La Biblia dice, cuídate de ti mismo, aún al creyente, cuídate de ti mismo y de las doctrinas. Porque el orgullo está a la puerta, hermanos. Y el orgullo y la arrogancia, características del que propició que el pecado ingrese a este mundo, es Satanás, el diablo. Y Dios mira de lejos al altivo, pero da gracia al humilde. Para conocernos bien, hermanos amados. Porque tenemos una naturaleza vieja que nos acompaña, que quiere todavía prevalecer. Y esta tiene que ser ir muriendo a la luz de la palabra y por el Espíritu que habita en su vida. Amén. Entonces vamos a orar, ahora somos varios. Vamos a hacer 3 grupos, hermanos amados, ¿ya? Y vamos a orar por que conozcamos bien quiénes somos a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a reconocer realmente quiénes son los que aún no conocen a Cristo y cuál es su estado en el cual se encuentra. En tinieblas, hermanos. Entonces, vamos a orar por eso, para que conozcamos bien a la luz de la palabra de Dios quién es el hombre. Amén. Algunos hermanos nuestros para que hagan una lectura y en base a esa lectura vamos a orar. Voy a pedirle a Carla, por favor, si puede leer en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13, por favor. 3, 12 al 13. Sí, Colosenses 3, 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Voy a pedirle a Carla que ore por la convivencia entre hermanos. Amén. Somos una familia
diferente formación, diferente cultura, diferentes lugares de procedencia, y van a haber siempre choques y conflictos. Eso es natural en la iglesia. Sí, se requiere perdonarnos, ¿no es cierto? Pedir perdón, exhortarnos, soportarnos, exhortarnos. Carlita, vas a orar por eso en el momento que te indique, ¿ya? Luego, por favor, Mónica, ¿puedes leer Mateo 10, 16 al 18? (10, 16 al 18). Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Voy a pedir a Mónica que ore también, saber desenvolvernos, hermanos, en un mundo, ¿no es cierto?, que no conoce al Señor, tener esas dos características, ¿no?, la paloma mansa y la serpiente prudente, ¿no es cierto? Entonces, saber desenvolvernos en la vida, hermanos, no ser ingenuos. Amén. Mónica. Luego voy a pedir a mi hermano Doni que busque Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38, por favor. Doni. Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38. Dice así la palabra del Señor. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastores. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mía es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su vida. Gracias, Doña. Conociendo un poco más acerca del estado y la condición del ser humano, que hemos aprendido hoy, es necesario evangelizar, es necesario orar por los que no conocen al Señor, hermano. Entonces, Doni, vas a orar por las personas y que el Señor también levante más personas, ¿no?, que puedan realizar esa labor. Amén. Doni. Y finalmente, para que sean 4, número par, ¿cierto? Vamos a buscar en el libro de Judas. Judas solamente tiene un capítulo, así que versículos 22 y 23. Voy a pedirle a hermano Ángel Puente, Ángel Puente de la B. Judas 22 y 23, por favor, hermano. Judas 22 y 23, versículo 22 y 23. Judas 22 y 23. Sí, por favor. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. Tenemos que tener compasión y misericordia por los pecadores, hermanos, por las personas que no conocen al Señor. Pero hay personas que se han hundido tanto en el fango, en el pecado, que hay que ser prudentes cuando les compartimos el Evangelio, hermanos amados, ¿sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Arrebatándolos del fuego, pero teniendo aún cuidado de sus ropas. O sea, en el sentido que hay que tener cuidado, ser prudente. Entonces, Ángel, ora por ese motivo, hermano, para que tengamos compasión de las personas que se han hundido en lo más hondo. Ahí están los diversos males de nuestra sociedad: alcoholismo, drogadicción, prostitución, y uno tiene que ser sabio cuando se relaciona con esas personas, hermano, pero hay que orar por ellos. Amén. 4 personas, entonces Carla primero, luego Mónica, luego Doni y luego Ángel, puntualmente por esos motivos. Y lo demás acompañamos con nuestro sí, Señor, amén. Amén, ¿sí? Vamos a empezar, por favor. Amado Dios, gracias por tu amor infinito. Te pedimos, Señor, que nos des de tu amor, para que podamos amarnos los unos a los otros. Nuestra naturaleza es caída, así que siempre vamos a tener roces, peleas, discusiones, malos entendidos. Pero, Señor, somos como piedras que necesitan chocarse una a la otra para ser pulidas. Así que, amado Dios, es necesario que haya roces entre los hermanos, entre todos nosotros. Mas, Señor, danos tu amor y tu sabiduría para saber perdonarnos, para saber exhortarnos en amor y para saber escuchar las exhortaciones
y poder obedecer a la luz de tu palabra. Amado Dios, gracias, y te pido que cada uno de los miembros de esta congregación y los visitantes podamos ser personas que estén llanos a escuchar tu palabra a través de los hermanos, y que podamos obedecer el buen consejo, y que cada uno de nosotros quiera cambiar para honrarte todos los días. Permite que cada uno de nosotros pueda ser moldeado por ti, por el alfarero, conforme a tu voluntad. Así que, amado Dios, ayúdanos para poder convivir en el día a día, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Padre Santo, gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por este tiempo y porque podemos acercarnos a tu presencia y orar, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, siendo guiados, Señor, por tu Espíritu Santo, y pudiendo orar, Señor, también en mutuo acuerdo como hijos tuyos, como tu iglesia, Señor, y ser agradable, Señor, nuestra oración a ti, Padre. Señor, tú nos has enviado, nos has dado la gran comisión. Tú tienes toda la autoridad, Señor, sobre nosotros, y sabemos, Señor, que tenemos una orden, que es ir y evangelizar y predicar, Señor, y enseñar a las personas, Señor, que te conozcan y que se arrepientan, Señor, y que guarden todas las cosas, Señor, que tú has mandado. Pero también, Señor, como tú enviaste a tus discípulos, los enviaste de pareja, de 2 en 2, siempre para que nos complementemos y estemos, Señor, acompañados uno del otro, y no nos, Señor, dejemos llevar simplemente por nuestra impulsividad o a veces tal vez la emoción, sino, Señor, que podamos llevar tu palabra, Señor, con prudencia, con los cuidados, con las advertencias también necesarias, y siempre acompañados, Señor, y guiados, sobre todo, Señor, por los pasos que tú quieras que demos, y a las personas, Señor, que tú quieres que testifiquemos, Señor, siendo mansos con aquellos también que vemos, Señor, que tienen un corazón dispuesto, siendo humildes, no prepotentes ni soberbios, Señor, sino mostrando, Señor, tu amor y tu compasión donde vayamos. Pero también, Señor, que la prudencia, la sensatez esté con nosotros, Señor, y no nos dejemos llevar por la ingenuidad o por, de repente, a veces la falta de acompañamiento, de instrucción o de respaldo también, Señor, con nuestros líderes, con nuestros pastores. Que sepamos, Señor, en el momento indicado, cumplir, Señor, tu mandamiento, teniendo, Señor, las advertencias, las instrucciones en base a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, en todo momento. Necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo para poder, Señor, tener la valentía también de predicar, tener, Señor, tu corazón, poder mostrar tu amor, pero también saber, como tú lo hiciste, Señor, cuando no era tiempo, te dejabas o no estabas en el lugar, Señor. Ayúdanos, Padre, también a reconocer a los tuyos y a las personas, según tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este segundo tiempo de poder acercarnos, Señor, y suplicarte en temor, temblor y ruego, Señor. Pues porque tú nos amaste primero y mostraste tu verdadero amor al enviar a tu Hijo unigénito, Señor. Ese amor que muestras a todo el mundo, para que nadie se pierda y tengamos vida eterna. Padre Celestial, te rogamos, Señor, te suplicamos, que así como tú te has agradado con nosotros y nos has ofrecido misericordia, nosotros, Señor, en gratitud, por ese amor que no comprendemos, por ese gozo que tenemos en medio de las adversidades, esa paz, Señor. Por favor, Padre, te suplico
que perseveremos en tu palabra, que te busquemos primeramente, Señor, para no ser engañados, que nos gocemos esa comunión íntima contigo, para ver la grandeza de tu amor y la grandeza de quién tú eres, y poder proclamarte con verdad, con gozo, llevando tu evangelio, Señor, como dice tu Hijo amado, ir por todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque sabemos, Señor, que tú nos acompañas hasta el fin del mundo. Y esa es la seguridad que tú nos das, y tu palabra tú la cumples, Señor, tus promesas tú la cumples. Padre, ayúdanos a maravillarnos de quién tú eres, de quién es tu Hijo, y de lo que hace el Espíritu Santo. Y podamos llevar sin temor, sin vergüenza, Señor, aquel Dios perfecto, aquel Hijo que dio su vida por todos nosotros. Por favor, Señor, te lo suplico. Aviva a tu iglesia y a todas las iglesias, a todos tus hijos, Señor. El tiempo está cerca. Te lo pido, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Señor, también queremos pedirte por las personas con las que lidiamos, personas que están en diferentes tipos de pecados, personas que no te conocen. Señor, ayúdanos a ver las cosas y a las personas como tú las ves. Ayúdanos, Señor, porque tú pesas los corazones, tú conoces los motivos más profundos de las personas. Ayúdanos, Señor, y guarda nuestro corazón del peor de los males, que es el orgullo. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando en predicar tu evangelio a las personas que te necesitan. Yo predicar el evangelio a las personas religiosas que piensan, que creen que te conocen porque hacen ciertos ritos o que cumplen con ciertas cosas en la iglesia. Señor, y si somos una de esas personas, despiértanos. Ayúdanos, Padre. No permitas que nos engañemos a nosotros mismos, porque no hay final más horroroso que al final del día tú digas, jamás te conocí. Abre nuestros ojos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. El pastor había preparado una alabanza para terminar, así que quisiera pedirle a su mamá que casi nos ponemos de pie para cantar.